Ok, listo. ¿Qué tal? Buenas noches y un saludo a toda la comunidad de Ciencia Bio que nos sigue en esta página que lleva como nombre Bioquímica y Biología Molecular. Antes que nada, bueno, les platico un poquito. Ciencia Bio es una organización de profesionistas de las áreas químico-biológicas y de la salud que nos dedicamos en gran medida a la capacitación en cursos principalmente digitales, pero también de manera presencial y experimentales. A lo largo de algunos años, este de hecho es el quinto año, aprovecho por cierto para hacer el anuncio, vamos a tener algunas dinámicas interesantes por el quinto aniversario de esta marca que se llama Ciencia Bio. Bueno, pues todo tiene que ver con cursos, como ya lo vieron en el banner introductorio. Este mes comenzamos con algunos bastante interesantes y que son afines justamente con este simposio de la Semana de la Concientización de la Resistencia a los Antimicrobianos. Por ejemplo, el curso de patogenicidad molecular o el curso de diagnóstico molecular. Ahora mismo, por cierto, estamos teniendo de manera simultánea el curso de bacteriología clínica, que mañana tendrá su sesión experimental en nuestras instalaciones en Copilco, Ciudad Universitaria, bueno, en Ciudad de México. Y bueno, pues dicho estos comerciales, también por cierto voy a aprovechar, digo esto no había pedido permiso de hacerlo, pero voy a aprovechar para contarles que también aquí mismo en Ciudad Universitaria vamos a tener una actividad la semana que viene, el viernes próximo, es decir, de hoy en 8 días, tendremos el Festival de las Bacterias en Facultad de Ciencias en el auditorio Carlos Graef de la Moscali. Este está a espaldas de la Fuente del Prometeo. Quienes ya conocen Facultad de Ciencias, pues ubican perfecto. Quienes no, son bienvenidos. Está muy cerca de Metro Universidad. Y bueno, dicho este y otros comerciales, ahora sí vamos a dar inicio a nuestro seminario web del día de hoy. Todavía todavía siguen ingresando algunos colegas, entonces, bueno, pues vamos a darles acceso. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy gustosos de presentarles por enésima vez a una de nuestras profesoras más importantes, justamente, la maestra Jocelyn Dueñas. Les platico un poquito. Bueno, pues justamente la maestra Jocelyn pues ha participado de manera activa en la impartición de varios cursos y capacitaciones pues en esta iniciativa, en esta plataforma, como son justamente toma de muestras, justamente el curso de resistencia a antimicrobianos, manejo de residuos biológicos y ahora pues justamente en el de bacteriología clínica. Y les quiero platicar un poquito de la maestra Jocelyn Dueñas. Ella es bacterióloga parasitóloga y tiene una maestría en gestión de negocios de la salud. Además, tiene una especialización en diagnóstico clínico de exámenes migratorios aplicables para Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, entre otros países, y en diagnóstico molecular, microbiológico, química clínica, inmunología, enfermedades infecciosas, cadena de custodia para exámenes de antidoping, implementación de sistemas de calidad y funcionamiento de laboratorios clínicos, así como métodos de diagnóstico de COVID. Desde el 2021 es responsable sanitaria y directora del Laboratorio Médicos Especializados Internacionales y de junio del 20 al 21 fue jefa del laboratorio y responsable del Laboratorio Preanálisis de Medical Diagnostic Technical. Desde el 2013 hasta el 2020, supervisora técnica del área de microbiología, uroanálisis, citología y parasitología en LANS Laboratorios de Referencia y responsable sanitaria de 2 laboratorios en donde implementó sistemas de gestión de calidad. Esto nada más como un breve preámbulo de todo lo que ha hecho la maestra Jocelyn Dueñas. Además, como he mencionado, pues desde hace 3 años aproximadamente, participa de manera activa en cursos y capacitaciones relacionadas justamente con los temas que ya he mencionado.
microbiología clínica, bacteriología clínica, toma de muestras, resistencia a antimicrobianos, manejo de residuos, entre otros, ¿sale? Entonces, bueno, pues estamos muy gustosos, maestra, de tenerte aquí otra vez y te agradecemos muchísimo, por cierto, que hayas aceptado la invitación a platicarnos un poquito, por cierto, del panorama actual de la resistencia a antimicrobianos en esta semana de la concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos. Esta, por cierto, es el cuarto seminario web. Quienes nos están siguiendo de manera regular ya vieron que en Facebook se están quedando grabados, y quienes están aquí en la videollamada, les agradecemos la constancia, y recuerden que estamos haciendo un pase de lista, ¿no? Ahí con regularidad. Entiendo que el link del pase de lista de la clase pasada, bueno, pues tuvo algunos problemas, pero no se preocupen, ¿vale? Siempre y cuando estén aquí conectados y participen mucho, pues esa asistencia va a ser tomada en cuenta, ¿vale? Entonces, bienvenida, maestra Jocelyn. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, y bueno, pues estamos aquí al pendientes y escuchando, gustosos de escucharte una vez más. Te escuchamos ayer, te vamos a escuchar mañana, pero estamos gustosos de escucharte una vez más. Pues gracias por la presentación. Nunca había tenido presentaciones como estas, entonces creo que se oye mi audio. Ahora lo corregimos. ¿Seré yo? A ver, si quieres, puedes hablar y compartir pantalla también para ver que todo esté en orden. Ok, a ver, les comparto. Vamos a ver ahí la presentación. ¿Ahí la ven, chicos? Espero que sí. ¿Tú, George, la ves? ¿La ves? Es correcto, ya se ve, sí. Muy bien. Listo. Muy bien, entonces te escucharemos en aproximadamente pues 40 minutos o lo que tengas preparado, y al final vamos a hacerte llegar algunas preguntas de nuestros asistentes, tanto los que están aquí en la videollamada como los que nos siguen en la transmisión en Facebook. Entonces, pues maestra, bienvenida, y pues estoy por aquí para cualquier cosa. Gracias, George. Muchas gracias. Y gracias por la presentación. Bueno, chicos, pues un gusto, me da mucha alegría, les comparto, es la primera vez que yo hago esto en redes sociales, entonces pues ahí vamos a dar lo mejor para que ustedes puedan ver todo lo que tenemos preparado para ustedes. Esta semana fue muy interesante con respecto a la resistencia a los antimicrobianos. Y bueno, como ya les compartió el doctor Jorge, pues ya tengo unos años trabajando con ellos, impartiendo los cursos que ya le mencionó, y bueno, para los que nos acompañan, pues están invitados igual a tomar cursos de este tipo, que son de la parte de clínico, en el diagnóstico de laboratorio, y bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Es un gusto para mí compartirles la actualidad que tenemos en nuestro país con respecto a la resistencia antimicrobiana. Y bueno, vamos a dar inicio, les voy a compartir entonces ahora la presentación. Y bueno, al final daremos, como nos comentó el doctor, oportunidad para que compartan con nosotros alguna observación o dudas que tengan con respecto a lo que estamos revisando ahorita. ¿Vale? Muchísimas gracias de nuevo y vamos a dar comienzo. Y bueno, el tema principal que vamos a tener el día de hoy es la importancia de la resistencia a los antimicrobianos y cuál es el panorama actual en nuestro país. Vamos a revisar a grandes rasgos lo que vamos a ver una breve introducción, vamos a ver algunos objetivos principales con respecto a las implementaciones que tiene nuestro país con el control de la resistencia a los antimicrobianos. La parte de la vigilancia epidemiológica, cuáles son nuestras responsabilidades en el diagnóstico, tanto por la parte médica como la parte de diagnóstico laboratorio y la parte que tiene como participación importante el paciente, y el estado actual de la resistencia a los antimicrobianos en nuestro país. Quiero comenzar con esta frase, fue
pues ustedes conocen, Alexander Fleming, todos los que somos científicos sabemos sobre la importancia de este personaje para la parte de la ciencia y del diagnóstico y en cuanto a la parte microbiológica. Él describió en 1945 que llegado el momento en el que cualquiera puede comprar penicilina en las tiendas, entonces existe el peligro de que el hombre ignorante pueda dosificarse fácilmente y al exponer a los microorganismos a cantidades no letales del fármaco, hacerlos resistentes. Y bueno, no se equivocó, vean desde cuándo él tenía el panorama de que su descubrimiento iba a tener un impacto importante, tanto positivo como negativo en nuestra sociedad. Y finalmente, esta frase va a ser como la parte medular de nuestra presentación. Nosotros, a lo largo del tiempo, nos hemos dedicado en la parte diagnóstica clínica en algún momento la ciencia llegó a ser pues la salvadora con respecto a las enfermedades que se tenían presentes desde hace muchísimos años. Cuando se descubre la posibilidad de tener sustancias que puedan apoyar al recuperar el estado de salud de los pacientes, pues fue la panacea en ese momento, el hecho de haber encontrado una sustancia que podía hacer que los pacientes se recuperaran de aquellos malestares que incluso eran desconocidos para el ser humano, para la medicina, para la sociedad en ese momento, pues fue uno de los eventos más importantes a nivel mundial. Sin embargo, como todo en este planeta y cuando el humano tiene esta participación con respecto a tener el control sobre la medicina y las sustancias y todo lo que tenemos actualmente, pues incurrimos en problemas sociales, económicos, donde la necesidad de vender esas sustancias milagrosas, que pudiéramos decirlo así, ayudaron a nuestro país, a nuestro planeta, al mundo, para poder recuperar la salud de las pacientes enfermos. Entonces, incurrimos en una utilización indiscriminada de los antibióticos. Con esto, quiero resaltar que la resistencia antimicrobiana pues es una crisis de salud pública importante, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud se ha encargado de revisar todo el panorama que tenemos en el mundo con respecto a la resistencia antimicrobiana. Todos los países sufren de algunos microorganismos que están causando problemas de salud importante y el consumo de antibiótico en Latinoamérica y en específico en América provocó alarmantes situaciones de resistencia antimicrobiana en las comunidades intrahospitalarias. Esto fue lo que derivó en que hace algunos años nuestro país bloqueara la posibilidad de adquirir los medicamentos fácilmente en las farmacias. Yo recuerdo hace algunos años todavía había la posibilidad de que ustedes fueran a la farmacia y compraran penicilina como si fueran dulces. Así, literal, se oye a lo mejor un poco drástico o burdo, pero de esa manera podíamos adquirir antibióticos. Si no pasaba eso, era la vecinita tenía la posibilidad de tener antibióticos porque se iba al seguro, cuando tenían los servicios de salud pública, cuando tenía algún proceso infeccioso, le sobraban 3 o 4 pastillas y entonces cuando la vecinita le contaba o la otra vecina le contaba que estaba enferma, había esa inconsciencia por parte de nosotros y el desconocimiento y la ignorancia de decir, bueno, tómate esto, te va a servir, seguramente tienes infección, ¿no? Y propagábamos esos microorganismos de persona a persona en nuestras comunidades, favoreciendo la resistencia a los antimicrobianos. Y bueno, no, en el caso de los antimicrobianos, pues no solo estamos hablando de bacterias en general, estamos hablando también de infecciones virales, de infecciones por hongos, de infecciones por parásitos. Actualmente como que todo está enfocado completamente al control de enfermedades causadas por microorganismos, principalmente bacterias, pero nos olvidamos que también existen otros microorganismos que pueden generar resistencia a los antimicrobianos. Cada uno en su línea específica hemos favorecido de manera general en nuestro país
el que se provoquen esos mecanismos de resistencia, se favorezca la expresión de esos mecanismos de resistencia en todos estos tipos de microorganismos. Si ustedes van a las farmacias, que eso también es una dolencia que tiene nuestro país, el hecho de que si ustedes tienen una infección fúngica, ya sea un pie de atleta, una infección vaginal, una infección cutánea, ustedes pueden ir todavía a las farmacias y comprar un antifúngico. Y un antifúngico también es un antimicrobiano. Y esos no están controlados por nuestro país. El hecho, los antibióticos con respecto a las bacterias son los que más bloqueo tienen, pero los antifúngicos, los antiparasitarios y los antivirales aún no tienen control. Sin embargo, con esto también vamos a favorecer que algunos microorganismos de ese tipo tengan resistencia a estos antimicrobianos. El uso indiscriminado va a hacer que los microorganismos se adapten a esas concentraciones de los antibióticos y por lo tanto en ellos se despierte esos mecanismos de resistencia para poder sobrevivir y supervivir a las condiciones en las que nosotros los estamos sometiendo. En algún momento en nuestro país a nivel científico se preguntaban, o muchas de las sociedades científicas se preguntan, ¿quiénes son los malos? Nosotros como seres humanos al atacar a estos microorganismos para poder sobrevivir como seres humanos, o los microorganismos que nos hacen daño sin conciencia, porque ellos no tienen conciencia, sino por un efecto de supervivencia, de mantenerse en este planeta, derivan en desarrollar estos mecanismos de resistencia para mantener también a su especie viva. Entonces, ¿cuál es la participación del ser humano para la adquisición de resistencia a los antimicrobianos? Se sabe que en la actualidad, por ejemplo, Klebsiella es uno de los microorganismos que tiene casi el 100% de las infecciones causadas por este microorganismo tiene resistencia a los antibióticos. Y no solo eso, a nivel de la comunidad de pacientes ambulatorios, las personas que no sufren, que no tienen una calidad de vida comprometida por una patología, se sabe que pueden adquirir este tipo de microorganismos que llegan a ser resistentes a los antibióticos. Principalmente México tiene el problema con el uso de los derivados de las penicilinas, los beta-lactámicos y los fluoroquinolonas. Ese es uno de los grupos de antibióticos, con respecto a bacterias, que son los que más México sufre de microorganismos que tienen resistencia a estas familias de antibióticos. Y bueno, el término antimicrobiano no debemos de olvidarlo, que es una sustancia capaz de matar o inhibir el crecimiento de los microorganismos. Háblese de bacterias, háblese de hongos, háblese de virus, háblese de parásitos, cada uno en su línea. Antibióticos para bacterias, antifúngicos para hongos, virus, antivirales para virus y antiparasitarios para los parásitos. Y bueno, quiero compartirles parte de las campañas que nuestro país está emitiendo para controlar la resistencia a los antimicrobianos en los centros de atención a la salud. Ahora se conocen así, antes se le conocía como nosocomios, o los hospitales de salud pública y de salud privada. Esto ustedes lo pueden revisar en la página de la Secretaría de Salud de nuestro país. Hay una liga especial que habla sobre la resistencia a los antimicrobianos, pero vean la calidad de las campañas que tienen con respecto a la resistencia a los antimicrobianos. Este es muy breve, el video es muy cortito, pero con base a esto quisiera comentar algunas cosas. Los antimicrobianos son medicamentos específicos para tratar infecciones por bacterias, virus, parásitos y hongos que producen enfermedades en los seres humanos, los animales y las plantas. Profesionales de la medicina, de la veterinaria o de la ingeniería agrónoma se encargan de indicar o administrar estos medicamentos. El factor sorpresa es muy importante para los medicamentos antimicrobianos. Sus adversarios no deben conocer sus movimientos. Si tomamos estos medicamentos cuando no han sido recetados, estamos creando un potencial problema en nuestro cuerpo. Cuando llegue la verdadera amenaza, van a ser menos efectivos. Este fenómeno se llama RAM,
Resistencia a los antimicrobianos, y significa que el medicamento ya no es efectivo para ese microbio. La resistencia a los antimicrobianos puede prevenirse evitando automedicarse y no interrumpiendo el tratamiento antes de tiempo. También, evitando consumir alimentos de origen animal y vegetal que contengan medicamentos antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial y requiere medidas urgentes por parte de todos. Ayuda a mantener la eficacia de los antimicrobianos usándolos solo si son indicados por un profesional habilitado para hacerlo. Habla con tus familiares y amigos sobre la importancia de su uso adecuado y el problema de la resistencia a los antimicrobianos. Muy bien, chicos, pues esta campaña está en esta página que les comento de la Liga de Resistencia Antimicrobiana en nuestro país. Y está basada en los estándares y en las campañas que está lanzando la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo. Sin embargo, nosotros tenemos deficiencias a nivel de salud con respecto al manejo de los antibióticos y de los antimicrobianos cuando vamos a tratar a un paciente. La participación que tiene el laboratorio clínico, la participación que tiene el paciente, la participación que tiene el médico, tiende a ser inconclusa, no trabajan en conjunto y entonces esto está derivando en que llega a algún paciente con una patología, el médico deja de hacer clínica, digo, no todos los médicos, yo creo que la mayoría están comprometidos con su profesión, pero me he encontrado a lo largo de los años que tengo de experiencia con respecto al trabajo en conjunto del laboratorio con la parte médica y con la parte que le corresponde al paciente, el hecho de que a veces el médico, ustedes llegan a una consulta y a veces el médico ni siquiera hace clínica, ¿no? Nada más les pregunta, oiga, ¿qué siente? ¿Qué tuvo? ¿Qué manifestaciones tiene? O sea, signos y síntomas. Y ya ni siquiera los tocan, no les toman presión, no les toman temperatura, no revisan argumentos, no revisan el estado clínico del paciente. Y entonces a veces se nos hace fácil, y digo por la parte médica, revisar las guías clínicas y como, pues si tiene esto, esto y esto, es esto, ¿no? Y hay que darle esto y esto, nada más. Y entonces nos olvidamos del apoyo que tiene a veces el laboratorio clínico con respecto a las patologías que se están presentando, a las enfermedades infecciosas. Una vez que el médico decide implementar un tratamiento antibiótico, el paciente cubre su tratamiento antibiótico y existe la posibilidad de que ese antibiótico ni siquiera sea necesario, como dice en el video que acabamos de ver, y se recete un antibiótico que es innecesario cuando está presentando una infección a lo mejor del tipo viral, que son las más comunes. ¿Qué vamos a hacer? Favorecer que la microbiota habitual se inhiba y se dé paso a que los microorganismos patógenos se sobrecrezcan y a veces demos paso también a microorganismos oportunistas que a veces presentan mecanismos de resistencia importantes y entonces derivamos en un proceso infeccioso mayor en ese paciente. Cuando simplemente la diferencia entre temperaturas, la diferenciación entre el diagnóstico, el apoyo que podía haber tenido el médico con el laboratorio para poder diagnosticar a través de pruebas específicas si había un proceso infeccioso y de qué tipo era ese proceso infeccioso, instaurar un tratamiento adecuado para el paciente. También la parte médica tiene la obligación de instruir al paciente en la significancia que tiene o la importancia que tiene el que concluya su tratamiento antibiótico o antimicrobiano, dependiendo de la situación clínica que esté presentando el paciente. Los orígenes de la resistencia antimicrobiana se sabe desde la evolución que han tenido los microorganismos que hay bacterias que traen ya esos mecanismos de resistencia, que de acuerdo al estado en el que se encuentren, al ambiente en el que se encuentren, pueden manifestarlas o no. Y entonces lo que estamos favoreciendo también
es que esos mecanismos de resistencia antimicrobiana no se vean neutralizados por la actividad propia, por el ambiente que tiene el microorganismo. Estamos favoreciendo que el microorganismo tenga mutaciones aleatorias, la adquisición de genes, desarrollen la posibilidad de adquirir mecanismos de resistencia a través del intercambio genético, y este microorganismo se seleccione y se sobrecrezca y favorezca un proceso infeccioso y comprometa incluso la vida de nuestros pacientes. Háblese de cualquier tipo de microorganismo, bacterias principalmente, que es uno de los factores que se consideran más importantes por el tipo de microorganismo que son, bacterias, hongos, que ahora ya sabemos que hay hongos que presentan resistencia a los antifúngicos, virus que también presentan resistencia a los antivirales, y a veces nos olvidamos un poquito de los parásitos. Incluso los parásitos también han tenido un proceso de adaptación con respecto al uso indiscriminado de los antiparasitarios. Algo que sucede también, que comento con respecto a lo que decíamos, que todavía se puede comprar un antifúngico sin receta en las farmacias, también los antiparasitarios se toman de manera preventiva. Los antiparasitarios son antimicrobianos, pero no se deben de tomar de manera preventiva. ¿Quién de ustedes no en casa o han decidido hacerse un coproparasitoscópico y después de saber cuál es la colonización intestinal que tienen con respecto a los parásitos, ahora sí busca que el médico le instaure los antiparasitarios adecuados para eliminar ese proceso infeccioso? Ninguno. La verdad es que la mayoría de la población es más fácil decir, pues nos desparasitamos 2 veces al año, no importa, de manera profiláctica. Y se conoce que actualmente para eliminar la colonización del intestino con respecto a los parásitos que normalmente nos colonizan, se requieren de a veces hasta 7 desparasitantes diferentes. Entonces, ustedes no van a llegar y a pedir 7 desparasitantes de manera preventiva para poder eliminar la colonización de su intestino. A veces, igual se sabe que hay parásitos comensales, hay parásitos que tienen que ver con nuestros hábitos, y mejor instruir a nuestra población con respecto al manejo o a los hábitos higiénicos para poder disminuir la probabilidad de infecciones y no utilizar antiparasitarios de manera indiscriminada, favoreciendo la resistencia a los antimicrobianos. Y bueno, como ejemplo podemos poner que imaginen una analogía para entender cómo funciona. Imagínense que la hierba son bacterias. Aparecen algunas malas hierbas naturalmente resistentes al herbicida. ¿Cuál es la situación natural que está presente en este ejemplo o en este ambiente? Las malas hierbas que son resistentes, son una minoría, ¿no? Y entonces la opción humana, que es la presión selectiva, va a rociar ese campo para poder eliminar esas hierbas que están contaminando ese cultivo. Podremos hablar que ese herbicida es el antibiótico que se está utilizando para combatir a esa mala hierba. Pero cuando nosotros abusamos de esas dosis de ese herbicida de manera incorrecta y vemos que no se mueren esas plantitas o esas malas hierbas y aumentamos las veces en las que colocamos el fungicida, el herbicida en ese cultivo, pues lo que vamos a hacer es que esa planta se adapte a esas concentraciones de ese herbicida y por lo tanto se va a mantener viable. Entonces, el resultado va a ser que esa hierba normal se va a morir, muere, pero las malas hierbas van a permanecer. Entonces, se van a expandir por todo el campo y va a dominar el campo. Y entonces, al querer eliminarla de ese campo, ya no va a funcionar. A veces hay que tomar situaciones drásticas para la eliminación de estas hierbas. De la misma manera pasa con los antibióticos. Nosotros estamos cursando por un proceso infeccioso, llegamos con el médico o incluso llegamos a automedicarnos, nos ingerimos la dosis que le recomendaron al vecino o el médico dosifica y entonces cuando ya nos sentimos bien, no terminamos el antibiótico, no terminamos el ciclo correspondiente a la dosis que se requiere para combatir esa infección
Cuando pasa un periodo de tiempo considerable, empiezan a haber recaídas y entonces se manifiesta ese microorganismo nuevamente y entonces cambiamos de antibiótico y otra vez tenemos una cura clínica donde nos sentimos bien, pero no concluimos el antibiótico. Y esto va a favorecer de manera selectiva la proliferación de estos microorganismos que generan resistencia a esos múltiples antibióticos y entonces las opciones terapéuticas para este paciente empiezan a agotarse, mientras el microorganismo se mantiene viable. Cuando se mantiene viable, esto va a generar que esa persona que está infectada por ese microorganismo, que tiene ya resistencia a múltiples antibióticos, pueda ser un foco de infección para su comunidad, primero para su familia y después para su comunidad. Si esta persona llega a ingresar a un servicio de salud y se interna en ese servicio de salud, va a ser una fuente potencial de infección para todo el centro de atención a la salud. Y aquellos pacientes que no tenían la culpa de ese proceso infeccioso se llegan a infectar por esos microorganismos y entonces tenemos brotes en los centros de atención a la salud y por lo tanto el compromiso de la salud de esos pacientes y el control, más bien, y estos procesos infecciosos se salen de control, ya no hay antibióticos que valgan para poder eliminar ese proceso infeccioso en nuestros pacientes y entonces incurrimos a veces en la muerte de los mismos. Ustedes no sé si han escuchado en las noticias recientemente o hace algunos meses, hubo un brote de una bacteria importante en los puneros simplemente por un alimento mal preparado. Y esto le costó la vida a pacientes pequeñitos de la terapia intensiva neonatal. Entonces, ¿hay repercusiones importantes? Sí, sí las hay. Y bueno, ¿cuál es la situación epidemiológica por las bacterias clave que se consideran de importancia de acuerdo a lo que nuestro sistema de salud y la Organización Mundial de la Salud manda como cuidado, como vigilancia para la resistencia a los antimicrobianos? Es, en el caso de las bacterias, pues las bacterias gram negativas, principalmente Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. En las bacterias gram positivas tenemos a Staphylococcus aureus y a Enterococcus faecium. Y estoy hablando exclusivamente de las manifestaciones que nosotros tenemos en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud cada año lanza cuáles son los microorganismos de importancia médica, incluso mandó una alerta sanitaria de nivel mundial, donde solicita a las farmacéuticas que inviertan recursos en el descubrimiento de nuevos antibióticos porque nos estamos terminando las posibilidades o los tratamientos disponibles ya no son efectivos para controlar a este tipo de microorganismos. Y bueno, en el caso de las gram negativas, Klebsiella, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, han sido patógenos intrahospitalarios resistentes a muchas clases de antibióticos. El problema, por ejemplo, con Acinetobacter baumannii, con Pseudomonas aeruginosa, es que ya son pan-resistentes, o sea, ya se agotaron la posibilidad de tener antibióticos, a veces hay que hacer mezclas. Cuando nosotros en los hospitales tenemos un paciente que está en terapia intensiva y que empieza a tener todos signos y síntomas, por ejemplo, de una sepsis, de una infección hematógena, por algún tipo de microorganismos, en este caso bacterias, se evalúa la multiresistencia de los microorganismos y a veces hay la posibilidad de hacer mezclas, de aumentar la dosis con los antibióticos que están disponibles para nuestro país y poder ayudar al paciente a que recupere su salud en ese estado crítico. Ahora, los pacientes que llegan a estar en terapia intensiva también son pacientes que ya están comprometidos orgánicamente. Hay falla multiorgánica, tienen enfermedades crónicas de base, la situación que viven en los hospitales porque tienen respiradores, porque la disponibilidad de medicamentos para el control de la patología que tienen se ven limitados y entonces sumamos un microorganismo que llega a ser multiresistente, ese paciente es una realidad en nuestro país, no sobrevive, ya sea por los microorganismos gram positivos, por los microorganismos gram negativos, el panorama de este tipo de pacientes llega a ser fatal. No hay opciones. Y cuando llega a haber opciones para estos pacientes,
quedan con secuelas. Los antibióticos que se ocupan llegan a ser hepatotóxicos, nefrotóxicos, llegan a tener efectos negativos en la salud del paciente y bueno, aparte de la situación que compromete su estado general, pues llegan a salir de los centros de atención a la salud, pero llega el compromiso que tiene su organismo, incurre en que no tengan un periodo largo de vida. Es una realidad, chicos. Y la responsabilidad que tenemos como personal de salud llega a ser bueno, yo no tuve la culpa, ¿no? Yo respondí como laboratorio, yo le dije al médico que era resistente y pues la chamba es de él, ¿no? No, también tenemos que hacer conciencia sobre el trabajo integral, principalmente médico, laboratorio, centro de atención a la salud, la epidemiología que tienen nuestros centros de atención a la salud es importante para poder controlar los brotes que llegamos a tener o el control que debemos de tener sobre los pacientes que llegan a tener procesos infecciosos por este tipo de microorganismos. Se sabe que las bacterias de escape, que son Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Salmonellas notifoideas, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, presentan mecanismos de resistencia para carbapenémicos, para betalactámicos, con diferentes mecanismos de resistencia. Esto ya es parte de los cursos que damos cuando vemos resistencia antimicrobiana, cuáles son la forma en la que estos microorganismos desarrollan y cuál es la participación que tienen. Y bueno, principalmente las bacterias resistentes en el mundo están asociadas a infecciones en vías urinarias, sepsis, neumonías, mutaciones en sitios Diana, tejidos, bombas de flujo, muchas de las presentaciones que tienen van a disminuir la probabilidad de que se pueda controlar a esos microorganismos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo y los drivers de la resistencia antimicrobiana en México? Pues la causa principal es el uso inadecuado de los antibióticos. Sigue habiendo ventas en receta, sigue habiendo automedicación, hay prescripción médica innecesaria, no solamente para las infecciones bacterianas, sino también para las infecciones virales. Un ejemplo de ello fue nuestra situación de pandemia mundial, cuando llegó la COVID y cuando hay gripes, por ejemplo, estacionales. Eso es característico de que nosotros podamos favorecer la resistencia a los antimicrobianos. Llega un paciente, se siente mal, empieza con escurrimiento nasal, con adenofagia, dolor en la garganta, empieza a tener secreción, tiene fiebre, pero nunca se la mide. Es necesario que la sintomatología se evalúe por un médico. Acudimos al médico y el médico solicita, bueno, tuve fiebre, ¿tiene secreción? Sí. ¿Le duele la cabeza? Sí. ¿Le duele la garganta? Sí. Cuando los revisan, bueno, pues está enrojecida en la garganta. ¿Tuvo fiebre? Sí. ¿De cuánto? No, pues es que nunca me la. Y sabemos, por ejemplo, en el diagnóstico que la diferencia entre las fiebres es el punto clave para poder diagnosticar una infección viral de una infección bacteriana, por ejemplo. Las infecciones bacterianas llegan a tener temperaturas muy altas, 38, 39, 40 grados centígrados. Las infecciones virales se quedan en los 37,5, 38, 38,5. Y entonces, cuando no sabemos diferenciar ese tipo de infecciones, pues el médico instaura tratamiento antibiótico. ¿Qué es lo que sucede? Y les ha pasado, y seguramente a alguno de ustedes, que son muchísimos, les ha pasado, se sienten mal, van al médico y pues el médico, pues antibiótico, él es más, sus 3 inyecciones o sus 7 pastillas, sus 16 pastillas para sus 7 días de medicamentos o como sea. Y resulta que ustedes terminan el tratamiento antibiótico, pero no solo les da antibiótico, también les da para controlar la fiebre, también les da para controlar el dolor, también les da para controlar signos y síntomas, en este caso, por ejemplo, el escurrimiento nasal, el dolor articular, la febrícula, y entonces ustedes empiezan a sentirse bien, 3 días de antipiréticos y antiinflamatorios y 7 días de antibiótico, y a los 7 días ustedes ya están como si nada. Pero pasa una semana o semana y media y otra vez presentan infección. ¿Y qué es la percepción que tienen ustedes? Pues no me sirvió el antibiótico, ¿no? Van otra vez con el médico y entonces otra vez instauramos tratamiento antibiótico.
Y resulta que las fiebres que ustedes tenían eran fiebres causadas por virus. Claro, va a haber una situación de salud, entre comillas, porque hay medicamentos que están ayudando a disminuir la sintomatología, pero el proceso infeccioso no le va a hacer nada porque es viral. No le vamos a hacer nada con los antibióticos. Pero ¿qué pasa con esa microbiota que está ahí? Ese microbioma se va a ver afectado por los antibióticos porque también el microbioma se va a ver afectado por el uso de estos antimicrobianos y entonces se va a disminuir la colonización, va a haber a veces hasta disbiosis en estos sitios que están colonizados, que su función es protegerlos, y entonces damos paso a que se favorezca la colonización por microorganismos oportunistas que presentan mecanismos de resistencia importante o que se sobrecrezcan aquellos que sí son patógenos. Y entonces ahora sí, haya una infección bacteriana importante cuando se pudo controlar solo la sintomatología por una infección viral, que eso es la prescripción médica innecesaria. Y en el caso del uso de los antibióticos en la ganadería y en la agricultura, que son promotores del crecimiento de animales destinados al consumo humano, que contribuyen en su colonización normal a seleccionar microorganismos que generan o tienen mecanismos de resistencia. Y entonces estos alimentos que son destinados para el consumo humano, estos animales que están destinados para el consumo humano, transmiten la presencia de antibióticos o microdosis de antibióticos en los derivados, y aparte la colonización que tiene propia de estos derivados alimenticios con la colonización de bacterias que tienen multiresistencia a los antibióticos. Les voy a contar un caso. Hace algunos años, cuando yo era estudiante, o sea, hace como unos 15, 20 años, ustedes conocen leche de Santa Clara, y no es por echarle tierra a esta leche. En algún momento nosotros como estudiantes hicimos pruebas de presencia de antibióticos en algunos derivados lácticos. Y esta lechita tenía antibióticos. Una vez que se emite, se reporte de manera interna, se sabe y esta casa que vende esta leche vende su producto, tenía un sello de calidad kosher. No sé si ustedes conocen cuál es el sello kosher. Son alimentos que tienen mucho cuidado para la comunidad judía. Son alimentos que incluso si la vaca tiene tantos días de haber parido al becerrito, después de esos días ya no consumen esa leche. Entonces es leche que se tomaba a cierta edad de la vaquita o del becerrito, y entonces son sellos que se le atribuyen a los alimentos porque tienen características orgánicas y tienen características para la comunidad necesaria para su consumo. Y entonces esta lechita tenía ese sello, se evalúa que tiene antibióticos, esa empresa llegó a la quiebra, la vendió y ahora la tiene otro grupo, y ahora sí, ya hay control sobre esta lechita, ya se la pueden tomar sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que esas microdosis de antibióticos, qué estaban haciendo en las personas que tomaban este producto? Favoreciendo que su microbiota o aquellos microorganismos que estaban presentes que podían desarrollar resistencia a esos antibióticos, pues se favoreciera, se seleccionara a ese grupo de antibióticos, a ese grupo de microorganismos, y por lo tanto favorecer la resistencia a los antibióticos, principalmente las bacterias. Y bueno, ¿cuáles son las medidas que tienen actualmente nuestro país con respecto a la resistencia antimicrobiana? Es el control de las infecciones intrahospitalarias, la vigilancia insuficiente con respecto a la cobertura universal o no universal del uso de los antimicrobianos para el control de infecciones, y la falta de desarrollo de nuevos antibióticos. Y bueno, nos estamos acercando a un mundo posantibiótico en el que las infecciones comunes y las lesiones menores han sido tratables durante décadas. Una vez más, podrán matar. Las bacterias están adaptándose al ambiente, están sometidas a ese estrés por los antibióticos y finalmente van a favorecer su supervivencia, y a nosotros vamos a ser los eliminados principalmente por ellas, y no porque ellas sean las malas, sino porque esa es su función, mantenerse
vivas en este planeta, y eso es un proceso evolutivo. Las acciones estratégicas que tiene nuestro país se hace a través de comisiones nacionales contra la resistencia antimicrobiana, programas de optimización del uso de los antimicrobianos, el refuerzo de la vigilancia y la regulación. El panorama nacional de nuestro país es que México tiene reportes de resistencia antimicrobiana deficientes. La vigilancia epidemiológica está todavía limitada, aunque hay muchos hospitales que participan en la vigilancia epidemiológica, todavía tenemos muchas deficiencias. Ha habido casos de impacto en la salud, por ejemplo, se han registrado más de 3 millones de infecciones resistentes con unas 58,000 muertes atribuibles a resistencia a los antimicrobianos. Los patógenos prioritarios están en la red PUCRA, se analizaron 41,000 muestras y de ellas se obtuvieron 75% de bacilos gram negativos resistentes. Hay tendencias a la resistencia, principalmente a cefalosporinas de tercera y cuarta generación y a las fluoroquinolonas. El brote de Klebsiella oxytoca en los puneros que mató a 17 pequeñitos. En el medio ambiente, en las aguas, hay cepas resistentes en suelos y cuerpos de agua en nuestro país, principalmente de Salmonella, de Escherichia coli. En cuanto a las regulaciones políticas, sí hay acciones contra la resistencia antimicrobiana, estamos muy limitados, no hay capacitación ni interés para aumentar la competencia técnica, para poder recetar adecuadamente, para evaluar cuando es necesario la implementación de un tratamiento antibiótico o antimicrobiano. Tenemos desafíos críticos todavía porque existe automedicación, todavía hay farmacias que tienen venta libre porque se les hace fácil solicitar un poco más de dinero para liberarles el antibiótico, entonces no hay responsabilidad social por parte de las farmacias. Nosotros en nuestro país tenemos un sistema nacional de vigilancia para los microorganismos resistentes. Este sistema pues consolida todos los datos que se reportan en nuestro país para poder hacer análisis y entonces ver los aislamientos masivos de toda la participación de la salud de nuestro país para favorecer programas que controlen estos sitios donde se favorece o hay presencia alta de múltiples microorganismos con resistencia antimicrobiana. Tenemos enlaces en nuestra Secretaría de Salud, está el PLUIS, que es la vigilancia epidemiológica para microorganismos resistentes. En la liga que les comenté, la de RAM Salud y de .gov.mx, ustedes pueden ingresar y ven, por ejemplo, este tipo de videos donde usted les explica qué es una resistencia antimicrobiana, cuál es la participación de la salud pública con respecto al control de los antibióticos, qué efecto tiene el hecho de que ustedes tomen antimicrobianos cuando no son necesarios. La resistencia también puede ser presentada por bacterias, por hongos, por parásitos, por virus, y pues están diseñados para eliminar este tipo de microorganismos que están causando infecciones, pero cuando no se tratan adecuadamente, pues favorecemos la resistencia a los antibióticos. Se pueden encontrar con esta página, esta es la página de la RAM, donde hay recomendaciones en público en general, recomendaciones para los profesionales de salud, videos con respecto a la resistencia antimicrobiana. Contamos con una guía para la vigilancia epidemiológica de la resistencia de los antimicrobianos. Hay apartados donde dice microorganismos relacionados para la vigilancia de la RAM, los antimicrobianos seleccionados para las resistencias de la RAM, cuáles son los hallazgos recientes que tiene nuestro país. Klebsiella pneumoniae es uno de los principales microorganismos resistente a carbapenémicos. Acinetobacter baumannii, también resistente a carbapenémicos. Escherichia coli, Staphylococcus aureus, resistente a fluoroquinolonas y oxacilina. Y los hongos, principalmente las cándidas, que se han vuelto resistentes y se han vuelto emergentes como Candida auris, que es una notificación obligatoria para nuestros sistemas de salud. Hay una carga estimada de resistencia antimicrobiana en México. Las últimas lecturas fueron del 2021. La publicación que les enseñé es del año pasado. Hay una distribución significativa en la red PUCRA, donde hay mayor casos de resistencia antimicrobiana en bacilos gram negativos comparado con los gram positivos. Y bueno, la proyección que tenemos para el 2050 es que haya 10 millones de casos asociados a la resistencia antimicrobiana comparado con otras patologías
tétanos, accidentes de tráfico, cáncer, cólera, sarampión, enfermedades diarreicas y diabetes. Vean, en este caso, hay estrategias nacionales contra la acción de la RAM, hay sitios dedicados a la RAM, como la que les enseñé. El motivo por el cual estamos dando esta conferencia, que es la Semana Mundial de la Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. Hay campañas por el Instituto Mexicano de Seguro Social, estrategias educativas de la RAM, no solamente para el personal médico, sino para el personal de laboratorios, incluso para la salud pública, para cualquiera que pueda acercarse a saber qué es una resistencia antimicrobiana. Hay campañas, Píntate Azul y Corre la Voz con respecto a la resistencia antimicrobiana, iniciativas académicas de resistencia antimicrobiana en las universidades de salud más importantes de nuestro país, como es la UNAM, el Consenso Nacional de los Expertos en Resistencia Antimicrobiana, tanto nacionales como mundiales. Y bueno, miren, esto me lo encontré apenas en la semana, con respecto a la Semana de la Resistencia Antimicrobiana, y este es un info del Hospital Infantil de México, donde dice: mamá, necesito un Kleenex, no un antibiótico. Incluso nuestra sociedad a veces está más consciente del uso de los antibióticos. Esa guía que ustedes conocen, que les acabo de mencionar y que está en la página de RAM de nuestra Secretaría de Salud, emite todas en unos encuadros donde están los microorganismos a los que hay que vigilar, cuáles son los fenotipos de resistencia, los tipos de muestras sujetas a vigilancia que se favorece que estén presentes estos microorganismos con resistencia, y cuál es la periodicidad de derivación, o sea, cuándo hay que enviar estas cepas a nuestro sistema de referencia nacional para poder evaluar si es real la resistencia y mandar a lo mejor alertas sanitarias a nuestros sistemas de atención a la salud, a nuestros principales casas comerciales también de los antibióticos, para poder desarrollar o para manufacturar antibióticos que sirvan para controlar procesos infecciosos o que estén disponibles para nuestra población. Hay también medicamentos que deben de contar con vigilancia, se deben de realizar reportes de acuerdo al CLCI, reportes de medicamentos según la guía OWARE de la Organización Mundial de la Salud, y los reportes de vigilancia epidemiológica deben de estar seguidos de la precaución y de la reserva que se tenga de los antibióticos. Estos son ejemplos, ustedes se los pueden encontrar en la guía de vigilancia de la RAM, que están disponibles en esta página. Están también algunas cuadros o tablas donde vienen los microorganismos y cuáles son los antibióticos que ustedes pueden utilizar para el control de los procesos infecciosos. Hay la creación de una red nacional de vigilancia y telementoría de la resistencia a los antimicrobianos. Esto también está presente en la página de la RAM. Y bueno, nuestra misión, integrar, como lo hemos venido mencionando, la participación de las unidades médicas de atención de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, la participación de los laboratorios con el expertise de la confirmación de las resistencias antimicrobianas, tanto en salud privada como en salud pública, hacer la captación, más bien, ¿cómo le podremos decir? Mantener esos microorganismos, enviarlos a nuestro Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para evaluar si es real esa multiresistencia de acuerdo a lo que reportan los laboratorios, y entonces nuestra misión es emitir esas alertas o tener nuestra participación con respecto al panorama que tenemos con respecto a los agentes antimicrobianos, parasitarios, virales, fúngicos, para que nuestro sistema de salud establezca control sobre estos microorganismos o tenga campañas de concientización o se establezcan programas de capacitación continua para el personal médico responsable del seguimiento del control de los antimicrobianos, del control epidemiológico en los centros de atención a la salud, y por lo tanto favorecer que se disminuya esa posibilidad de que haya brotes o que haya un impacto nacional con respecto a este tipo de microorganismos.
antibióticos. Hay intervenciones que se hacen en el momento de hacer prescripciones médicas, hay intervenciones post prescripción. Con respecto a los sistemas de salud que controlan nuestro país, háblese de salud pública. En salud privada no estamos exentos de tener estos programas, hay que hacer su participación. A veces los sistemas de salud privada cumplen más que los sistemas de referencia, entonces es un punto también a controlar dentro de nuestros sistemas de salud en nuestro país. Siempre manejando la concientización del uso de los antibióticos, la evaluación y el expertise técnico del personal médico para poder discernir entre instaurar un tratamiento antibiótico o antimicrobiano, de solo controlar los signos y síntomas, o establecer o complementar junto con el laboratorio pruebas que complementen el diagnóstico de ese paciente para encontrar cuál es la patología que está presentando y si es un problema de salud con respecto a un proceso infeccioso por cualquiera de los tipos de microorganismos que nosotros estamos mencionando, se haga de manera correcta, simplemente. Y además que el médico también haga consciente al paciente de la situación tan importante que puede él provocar si no completa su tratamiento antibiótico. Primero debe ser una evaluación clínica, una evaluación diagnóstica, decisiones terapéuticas y educación al paciente. Y las intervenciones después de la prescripción es la reevaluación clínica. Después de que yo instauré tratamiento antibiótico, evaluar si de verdad se combatió ese proceso infeccioso o si hay que evaluar algún panel de susceptibilidad antimicrobiana específico, hacer el análisis de esos datos que emite el laboratorio y modificar los antimicrobianos descritos para controlar ese proceso infeccioso. Entonces, esos son los pasos y las tomas de decisiones que debe uno de tener en la participación médico, laboratorio, paciente, para poder favorecer la recuperación de estas. Y bueno, sin olvidar que el personal de salud debe de estar en actualización continua, los talleres de sesiones de debate, de actividades de simulación, los consensos médicos cuando hay un caso específico sobre resistencia, que se hagan estas conferencias donde se emitan estas situaciones clínicas, se evalúe todo el cuadro del paciente, cuál fue el abordaje, cuál fue la participación del laboratorio, cuál fue la participación de la parte epidemiológica, y entonces se logró controlar el proceso infeccioso, y eso siempre le da un plus a los sistemas de salud. Además que no solo nos quedamos con el hecho de buscar capacitaciones como las que tenemos ahora, sino que existen apertura en entidades internacionales, entidades nacionales, que capacitan al personal médico, que es una decisión también de nosotros que participamos en los sistemas de salud, actualizarnos y mantenernos en constante, digamos, conocimiento de la situación que está viviendo nuestro país. Y bueno, los puntos críticos los evaluamos, ya lo vimos, hay muchas entidades que se encargan de la vigilancia de las RAM, pero las prioridades locales, por ejemplo, es que actualmente Candida auris es una levadura que tiene problemas de resistencia en los centros de atención a la salud. Ya existe resistencia antirretroviral para los pacientes que están infectados por HIV, y la vigilancia con respecto a las enfermedades respiratorias causadas por influenza y por la COVID, que siguen siendo críticas. La variabilidad de los antígenos en influenza suele ser un problema importante. Todavía gente se muere por influencias estacionales. Digamos, la COVID no deja de ser de importancia clínica y de importancia de salud pública. Y bueno, estén conscientes que tenemos parásitos resistentes como Plasmodium, como Giardia, como Entamoeba histolítica, como Plasmodium, que ya presentan resistencias a la cloroquina, al metronidazol, Giardia, Entamoeba, que son, en el caso de Plasmodium, que son en México, el paludismo llega a cobrar vidas, y que ya se presente resistencia al antibiótico de primera línea, bueno, el antiparasitario de primera línea, pues igual
es de importancia hacer el control sobre el uso indiscriminado de estos antiparasitarios. Las cándidas, candida auris, que es de importancia de salud, hay que reportar la presencia en cuanto a la epidemiología de manera inmediata. Candida glabrata, Aspergillus fumigatus presentan ya resistencia a los azoles y estos se venden sin receta. Los antivirales o para control de HIV, para control de influenza, para control de la COVID, incluso ya hay resistencia para herpes virus por el aciclovir, el valaciclovir, que siguen siendo infecciones frecuentes. Cualquiera de nosotros puede cursar por influenza, puede causar por herpes, no les deseo nunca HIV y por la SARS también cobró vidas y no hay alternativas todavía para el control de esta infección. Y en conclusión, chicos, ya para no robarles más tiempo, pues el estado actual de nuestro país es crítico, se requiere una acción urgente y coordinada, la participación médico-paciente laboratorio es prioridad. Nuestro país sufre particularmente de resistencia con Acinetobacter, con Klebsiella pneumoniae, con pseudomonas en un porcentaje menor. Es necesario que nosotros como científicos, nosotros que participamos en el diagnóstico, que somos parte de esta red que nos importa cómo está el panorama de nuestro país, participar en hacer bien nuestro trabajo. Yo recuerdo mucho que de una técnico que me enseñó a trabajar bacteriología, me dijo, haz bien las cosas para que duermas tranquila y la vida te recompensa. Y se los juro, chicos, que la vida los recompensa. Cuando hacemos bien nuestro trabajo, si ustedes participan en el diagnóstico clínico, en cualquiera de los aspectos, como médicos, como enfermeras, como investigadores, como ya activos en la participación del laboratorio clínico, hagan su trabajo con mucho amor, hagan su trabajo con la conciencia de que nuestra profesión es una profesión de servicio, que el mundo es muy pequeñito y que la muestra de su familiar puede caer en las manos de una persona inconsciente con respecto a estos trabajos, y decidir no hacer una confirmación de una resistencia y que pueda comprometer la vida de su familiar. Y de la misma manera piensen cómo quisieran que ustedes fueran tratados, cómo quisieran que el personal médico que los atiende cuando ustedes tienen una situación de salud actúe con respecto a un proceso infeccioso, que decida cuál es el tratamiento adecuado o que les recete por recetar. Y además el conocimiento siempre nos hace un poco más paranoicos a veces, ¿no? Es así como de, ay, ahora no es por espantarlos, pero hay que tener conciencia sobre lo que hacen. Actualmente la Organización Mundial de la Salud habla de una sola salud, abordando la resistencia a los antimicrobianos, no solo en seres humanos, sino en animales y en el medio ambiente. Los procedimientos que ahorita son comunes, que se pueden controlar, las cirugías y los tratamientos, por ejemplo, en las cirugías, en México se da tratamiento antibiótico profiláctico, o las cirugías contra los importantes como son los cáncer, pueden volverse en algún momento peligrosas debido al riesgo de infecciones intratables. Y no solamente a nivel de cirugía, a nivel mundial, a nivel nacional, nuestra participación es cumplir como pacientes terminando nuestro tratamiento. Como médicos, como enfermeras, como laboratoristas o como científicos, desarrollar nuevas alternativas, participar emitiendo resultados confiables, oportunos, que sean útiles clínicamente, que el médico tenga el expertise técnico para poder llevar a cabo la decisión clínica adecuada para la recuperación de la salud de ese paciente, y entonces en conjunto disminuyamos la posibilidad de desarrollar resistencia a los antimicrobianos. Muchísimas gracias, chicos. Creo que ya me pasé del tiempo. Les agradezco. Recuerden que la resistencia a los antimicrobianos es una crisis lenta que se viene gestando. Es una de las amenazas sanitarias más urgentes que enfrenta la humanidad. Esto es una realidad, chicos. Muchísimas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, profesora. Gracias, de verdad fue bastante interesante. Fíjate que en los seminarios web anteriores hemos escuchado mucho, por ejemplo, del desarrollo de nuevas terapias, ¿no? Que parece que es importante, por supuesto, desde el punto de vista de, pues, de la ciencia,
el diseño de nuevas terapias contra bacterias resistentes cada vez más complejas. Sin embargo, pues como bien mencionas, también desde la prevención, pues es importante tomar acción y hay algunas prácticas que corregir que suena, que puede ser bastante fácil, ¿no? Pero bueno, mira, te voy a hacer llegar algunas de las preguntas que han estado haciendo por aquí y posteriormente podríamos cerrar con algunos comentarios importantes. Aquí en la misma llamada de Google Meet tenemos, por ejemplo, Alejandro Gallardo nos preguntó, bueno, nos comentó hace un ratito, en Argentina tenemos una ley hace 2 años que solo permite la venta de antimicrobianos bajo receta archivada, informando la compra y venta por parte de las farmacias. Sin embargo, esto no se cumple. En nuestros países latinoamericanos, donde vivimos con crisis económicas en las farmacias, se termina vendiendo lo que sea sin receta para no perder el ingreso de dinero. Así es. ¿Qué Más que opinas, comentario de Latinoamérica, Alejandro? de las que sufren más de esto. Sí, y por aquí Lisette Lisette Natalia hace rato nos escribió, nos dijo, buenas noches, ¿sería posible acceder al link de la noticia de la cual habló la doctora de la afectación de los neonatos en terapia intensiva? ¿Cuál fue el microorganismo causante de esto? Unos Fue minutos después Klebsiella de compartir noticia. Ajá, ¿cuál es? Klebsiella oxytoca. Y aquí ya su compañero Rubén Bautista les compartió el link. Es correcto, entonces sí es correcta ese link, ¿verdad? A los colegas Sí. que están en redes sociales, lo voy a compartir aquí en los comentarios para que todos lo puedan ver. Es justamente esta página que ya nos comentó la maestra Jocelyn, que tiene que ver con, pues con la RAM. Y Francisco Mendoza dice, he sabido que algunos probióticos contienen genes resistentes a antibióticos. ¿Considera que se deben seguir vendiéndolos? ¿No es un riesgo innecesario a largo plazo para la salud pública? Especialmente cuando los antibióticos ya están presionando a nuestras bacterias intestinales. Sucede lo mismo. Se oye un poquito de... Ok. Sucede lo mismo, Francisco, con antibióticos. Y más con la parte de los microorganismos. Cuando estamos hablando de probióticos, estamos hablando de microorganismos que aparentemente se creen inocuos y que tienen propiedades benéficas para nuestra salud. Los microorganismos no tienen palabra de honor. La seguridad que puedes tener cuando utilizas a lo mejor probióticos es que se hace una investigación científica sobre que no tengan de manera innata mecanismos de resistencia, pero como bien mencionas, hay algunos que la tienen. Pero hablamos de que se deben de recetar los probióticos también por expertos, cuando son necesarios, cuando van a favorecer el estado de salud del paciente. Pero si yo decido tomarme mis probióticos de manera indiscriminada, no hablando, por ejemplo, de un yogur o de cuestiones alimentarias, y eso favorece, por ejemplo, un ejemplo, quiero ponerlo en contexto, los jabones que se usan para el balance del pH vaginal. Es algo muy común, ¿no? Se sabe que ayudan mucho a mantener ese balance, pero no son recomendables usarlos cuando nosotros estamos en periodos de perimenopausia o situaciones médicas que conllevan a que esto pueda tener un efecto nocivo. Entonces, el uso de los probióticos también tiene que estar limitado a que favorezca en ciertas situaciones en la mejora de la salud de los pacientes. No porque yo quiero, yo voy a la farmacia, me compro un probiótico para poner o aumentar mi microbiota intestinal o favorecer alguna patología, a la larga no sabes. Existe algo que se llama variabilidad biológica. Algunos nos puede ayudar, pero para otros puede ser contrario o no benéfico para su salud y generar problemas importantes. Entonces, hay que tener también conciencia con el uso de los probióticos. Son recetados también por expertos técnicos, por médicos que tienen el conocimiento del manejo de este tipo de microorganismos
y que van a ser de utilidad en ese momento. Y después se interrumpe y ya no son necesarios. No es como que yo diga, ay, me lo voy a volver a poner para poder mantenerme bien. No, no es la manera correcta también de utilizarlos. Sí, sí es correcto. Y bueno, en particular, digo, complementando un poco el comentario de Francisco, la semana justamente también tuvimos un taller de ingeniería genética y una de las cosas que comentábamos es que con frecuencia los genes que se utilizan, ¿no?, para seleccionar a los organismos genéticamente modificados son genes de resistencia a antibióticos, ¿no? Entonces, no sabemos en qué medida, digo, y esto no lo he buscado en la literatura, pero no sabemos en qué medida, pues este ejercicio, ¿no?, de modificar a los organismos para usarlos con fines biotecnológicos, pues haya influido en términos ecológicos o incluso en temas de salud, ¿no? Pero bueno, pues habría que hacer vigilancia también de eso, porque por varias décadas esto se estuvo haciendo de manera indiscriminada, ¿no? Sí, y Comentario, pues Francisco. si lo vemos por la parte científica, claro que son avances. Son situaciones en las que apoyan nuestro conocimiento con respecto al abordaje en el procesos infecciosos, incluso a nivel de investigación, el descubrir que hay una modificación genética que puede ser benéfica para la salud del ser humano, de entrada es una de las prioridades, ¿no? Es un instinto de supervivencia, el ser humano se encarga de mantener a su especie viva, cueste lo que le cueste, ¿no? Pero también tenemos que tener conciencia que nuestro entorno tiene que tener un equilibrio, y ese equilibrio también es la participación de microorganismos, de animales, de plantas, de todo el ambiente, todo el conjunto se mantiene en equilibrio. Cuando nosotros perdemos ese equilibrio, por este tipo de acciones, por tener la decisión de modificar algunos microorganismos, modificar especies, incurre en seleccionar o favorecer que se seleccionen ese tipo de microorganismos, y entonces lamentablemente el humano luego ya no las puede controlar. Y eso es lo que provoca pandemias, eso es lo que provoca que sociedades enteras puedan morirse o perderse, nada más por la decisión de hacer una modificación que no conocemos a largo plazo cuál va a ser el efecto. Y también lo tenemos claro, hemos hecho antibióticos, ya no funcionó la penicilina, pues ahora vamos a hacer derivados, ya no funcionan las penicilinas, vamos a hacer cefalosporinos. Digo, macrólidos vamos a hacer, o sea, y el hombre ha tenido que perseguir, pues cuál es la mejor alternativa para poder recuperar la salud, pero ¿qué impacto tenemos en nuestro medio ambiente, no? Ellas nos están esperando a que nosotros nos descuidemos para mantenerse ellos a la catástrofe, y nosotros vamos a hacer lo que a veces nos podemos perder por esta simple decisión de jugar con su estado natural, podríamos decirlo así. Es correcto, voy a leer los dos comentarios que nos pusieron ahorita aquí en el chat de la videollamada, el de Ricardo González, igual para que lo vean todos los que están en la transmisión en línea. Dice, buenas noches, soy el doctor Ricardo González. Un comentario. En el laboratorio central de microbiología del Hospital General de Iztapalapa, contribuimos al diagnóstico de la RAM a través del análisis de muestras microbiológicas de pacientes de los 35 hospitales del IMSS Bienestar de la Ciudad de México. Por si gustas visitar el laboratorio, contamos con tecnología de primer nivel para el diagnóstico molecular. Ahí está la invitación del doctor Ricardo González. Muy bien, muchas gracias, doctor. La verdad es que es un gusto saber. Yo sé que a nivel de salud la participación científica continúa, que ese compromiso no se pierda, simplemente, ¿no? No, porque a veces me ha tocado convivir con gente que trabaja en hospitales de salud pública y es así de, bueno, tienes una cepa, simplemente compañeros de ustedes que han tomado cursos de bacteriología clínica de los hospitales de salud pública, dicen es que ni siquiera me dejan enviar a susceptibilidad antimicrobiana más de 10 cepas porque la licitación no me lo permite. Y entonces, ¿en qué situación de salud estamos? Qué bueno, doctor, que usted sí pone su granito de arena todos los días para poder favorecer que esta situación en nuestro país se vaya disminuyendo.
Muy bien, y también Eric David Martínez Rubio nos comenta, hola, muchas gracias por su plática, tema muy importante, gracias. Con los tratamientos de trasplante fecal para ciertas infecciones que han surgido, ¿cree que pueda promover o aumentar la resistencia a antibióticos por el trasplante de cepas resistentes? Ok, bueno, este es un tema porque aunque es una de las terapias alternativas, por ejemplo, para Clostridium, para la colitis pseudomembranosa causada por este microorganismo, donde hay una disbiosis intestinal, y la terapia alternativa justo es este trasplante de materia fecal. En un país, ahorita no tengo muy presente cuál es el país en Europa, que tiene una base de datos de materia fecal donde está codificada toda la colonización de los intestinos, de las muestras que ellos han evaluado, y justo dentro de la evaluación, porque lo hacen a través de técnicas de biología molecular, esa base de datos que tienen evalúa precisamente si los microorganismos que están colonizando el intestino o de las muestras que ellos tienen, no tienen mecanismos de resistencia. Y si las tienen, no las guardan, porque justo el que se mantenga esta coproteca, digámoslo así, es el hecho de que sean inocuas cuando se utilicen para hacer estos trasplantes. Ahora, no se trasplanta la materia fecal como tal. Lo que han hecho estos científicos, por ejemplo, es caracterizar toda la colonización, aerobios, anaerobios, y entonces de esta caracterización que tienen, lo que están haciendo es propagar los microorganismos a nivel in vitro para poder, digamos que hacer estas mezclas de manera controlada y no hacer estos trasplantes directamente con la matriz fecal, sino con microorganismos controlados, codificados completamente, que no tengan mecanismos de resistencia, para que puedan ser de manera, digámoslo, no afecta al paciente al que está recibiendo este tratamiento. Además, esta es una terapia milenaria, aparece en los códices chinos. Uno de los emperadores se habla de la sopa amarilla, que le daban de comer materia fecal de un neonato para que pudiera recuperarse. Imagínense, en ese tiempo, ahora con la codificación de los genes y con el controlar de manera in vitro ese balance entre los microorganismos que colonizan el intestino y que sean favorables para el tratamiento, lo que se busca es que sean literal, podríamos decirlo, no sé si sea adecuado, inocuos en el tratamiento y que sean efectivos para el control de la infección y que ayuden a restablecer la microbiota intestinal. Estas son las funciones que ahorita tiene está en una universidad, me parece, no sé si es una universidad en Alemania, no recuerdo ahorita bien el dato, es un documental que sale en la DW, pero que sepan que sí se está evaluando también la resistencia a los antibióticos. Listo, perdón, no sé si contesté bien. Muy bien, muy bien. Fíjate que tenemos ya poquito tiempo para preguntas, pero voy a elegir algunas ahora de Facebook. Una de ellas dice, Mayra Jimo dice, ¿cómo sabemos que no estamos consumiendo alimentos con antimicrobianos? Bueno, no lo podemos saber honestamente. Nuestro país está trabajando en que la industria alimenticia controle esta parte. Hay normas en nuestro país que rigen los límites de antimicrobianos que pueden ser utilizados en los alimentos. De hecho, el objetivo es que se disminuya la presencia de los antibióticos. Es un problema todavía en nuestra actualidad que no hay control sobre algunos alimentos. Justo por lo que decía hace un momento, por los alimentos que son derivados animales, por ejemplo, donde también se le da tratamiento antibiótico en la parte veterinaria, no se sabe, no hay una guía para el tratamiento veterinario. Los animales tienen acumular a veces antibióticos
no es como que digas el pedazo de carne que te vas a comer, vas a evaluar si tiene o no antibióticos, porque también depende mucho a nivel de la agricultura, la ganadería, cómo es que se controla la medicación cuando estos presentan alguna infección, y pues obviamente tienen un impacto importante en nuestra salud. Lo ideal es que cuando se sufren este tipo de situaciones en los alimentos, o más bien en los derivados de nuestros alimentos, pues haya normativas que controlen el uso sobre los animales, o antibióticos que no repercutan en la salud del ser humano principalmente. Entonces, son todavía situaciones que nuestro país tiene pues como foco importante, porque no hay un control efectivo sobre esa situación. Listo. Muy bien, muchas gracias. Y voy a elegir una última pregunta. Muchas gracias a todos los que están preguntando. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero voy a elegir una más que es de Richard en Facebook, que dice: si una persona ya está enferma debido a una infección viral, ¿tiene sentido que se consuman medicamentos o solo debería aplicársela para prevenir la enfermedad? Bueno, idealmente, a nivel internacional, cuando se habla de una sola salud, lo que se busca es que a través de otras terapias alternativas se favorezca el desarrollo de inmunidad contra microorganismos de importancia a nivel de salud internacional. Háblese de que se favorezca la producción de vacunas, así como tenemos vacuna para neumococo, para influenza, para virus respiratorio sincicial, o sea, muchas vacunas, tanto para bacterias, parásitos, virus, que es principalmente las que tenemos incluso a nivel de veterinaria. Ya hay vacunas para algunos parásitos que son transmitidos entre animales y seres humanos. Pues esta es como la alternativa. Sin embargo, con lo que nos comentas, pues no debes de utilizar medicamentos si no eres evaluado por un experto técnico, en este caso por un médico, que tenga el conocimiento para poder hacer el abordaje adecuado de ese proceso infeccioso, haga la diferenciación entre una infección viral, una infección bacteriana, y le dé la mejor alternativa de tratamiento al paciente. Si cursa por un proceso infeccioso, háblese de influenza, por ejemplo. La influenza es algo que sufrimos cada año. La modificación de la vacuna está con base a un algoritmo que se hace en una computadora de cuál es la probabilidad de la cepa que se va a presentar en ese año. Entonces, no siempre es la misma cepa. Es importante que, por ejemplo, ustedes cada año se vacunen para que justo no haya problemas de salud con respecto a este tipo de infecciones virales, y no se dé un tratamiento que no necesita el paciente o que incurra en el desarrollo de mecanismos de resistencia en la microbiota normal. Nuestra microbiota, la que nos ha acompañado toda nuestra vida, también tiene resistencia a los antimicrobianos. Por eso no se debe de recetar antibióticos para la microbiota normal, porque lo que estamos favoreciendo es que estos microorganismos resurjan, y entonces no los podemos controlar. Se sabe que hay enfermedades que ya habían sido en nuestro país o en el mundo, que ya se creían completamente eliminadas, que se creen completamente controladas, y en la actualidad estamos presentando nuevamente problemas de salud por esas bacterias, por esos virus. Ahí está hace poquito el sarampión. ¿Quién de ustedes se ha enfermado de sarampión en los últimos años? No había habido casos hasta este año. Otra vez se están presentando infecciones por sarampión porque seguramente esa cepa ya resiste, o esa cepa cambió antigénicamente, y entonces la vacuna que nos protegía por años ahorita ya no está teniendo ningún efecto. Entonces, justo estamos teniendo problemas de salud por esa participación indiscriminada en el tratamiento, por la inconsciencia de usar tratamientos que no son acordes al estado clínico, a la situación infecciosa que está presentando el paciente. Y eso es responsabilidad de nosotros como personales de salud. ¿Sale? Muy bien. Correcto. Pues muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todos los que participaron.
Gracias por la constancia a quienes han estado en todo el simposio desde el inicio hasta ahora. Todavía no terminamos, entonces esperamos seguirlos viendo. Y bueno, pues a todos los que siguieron la transmisión desde el inicio hasta el final, les agradecemos mucho. Les recomendamos que sigan nuestras redes sociales porque vamos a seguir organizando actividades de este tipo, actividades gratuitas que tienen que ver con la comunicación y con la comunicación pública de la ciencia en temas muy diversos, pero principalmente, obviamente, con respecto a temas de químico-biológicas y de la salud. Entonces, están al pendiente, va a haber muchas más actividades y muchísimas gracias nuevamente, maestra, muchísimas gracias a los que están en la videollamada. Nos vemos el día lunes y les deseo un excelente fin de semana. Que estén muy bien. Hasta luego.